Listo, estamos ya en vivo. No, parece que hubiera notificación. ¿Quieren que ya comencemos? Si gustan, vamos como... ¿O esperamos un poquito? Ajá, si quieres esperamos un poquito. Igual no sé si cómo estén nuestros audios. Si alguien ya se está conectando, que nos diga si nos escuchan. Pues nuevamente, ¿no? Pidiéndoles eso, que nos avisen si nos pueden escuchar bien, si nos ven bien, si hay alguna distorsión. Pues recordemos que ahorita hacemos uso de la tecnología totalmente, entonces para nosotros es más fácil por medio de ustedes saber que nos escuchan y que nos ven bien. Buenas noches a todos. Así es, buenas noches. Nos dice Lulila que se escucha muy bien. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos también que llegue un poquito más de gente. Sí. En este caso no te escuchamos, Lucero. No sé si pudieras como comentar algo para saber que también está bien tu audio. A ver, ¿ahí me escuchan ustedes? Mariana, Elsa, el público que nos está acompañando, si me escuchan, por favor, ahí coméntenlo. Muy bien, sí. Ya tenemos 10 visualizaciones, 10 personas viéndonos. Si quieren podemos ir empezando. ¿O qué opinan? Sí, me parece muy bien para dar apertura ya. Y bueno, pues comenzamos saludándolos a todos. Muy buenas noches por estar nuevamente aquí en Psiqueactive. Es prácticamente el último live del año. Esperamos que haya sido de su agrado y agradecemos siempre el que nos sigan acompañando. Durante estos ya son 5 meses que estamos por aquí con ustedes y obviamente pues siempre, ¿no? Escuchándolos, atendiéndolos. Y bueno, pues infinitas gracias por ese lado. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que no se puede dejar de lado. Digo, estamos en épocas de mucha unión, de mucho acercamiento, pero estamos pasando situaciones muy complicadas, que es la contingencia. Entonces, justamente este mes, como bien saben, desarrollamos todo el tema de duelo, que es aceptando tu partida. Entonces, vamos a abordar diferentes temas, como es el autocuidado. Les habíamos platicado por ahí que más allá de ver cómo se trabaja un duelo o cómo vivimos un duelo, vamos a platicar un poquito sobre cómo acompañar a una persona que está viviendo un proceso de duelo. Son 3 temas o 3 puntos que se consideran importantes, que es el autocuidado principalmente. Posteriormente estaremos abordando las habilidades a desarrollar para poder acompañar a una persona que está viviendo una pérdida. Y posteriormente ya abordaremos estos temas que son un poquito más enfocados pues a la distancia, ¿no? Cómo acompañar a una persona que está viviendo una pérdida, pero que seguramente no podemos estar pues de manera física con ellos. Adicional a esto, por ahí estuvimos mandando un video, una dinámica en relación a unas palabras de afecto o a esta persona que ya no está y que ya no está con nosotros, y que bien pues quieren pues brindarle unas palabras. Entonces vamos a comenzar. Es importante, como bien les decía, pues conocer, ¿no? Cómo hablar del autocuidado, y para eso, bueno, está Lucero, quien nos estará platicando un poquito del autocuidado en este proceso de duelo. Bienvenida, Lucero, una vez más y muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Elsa. Miren, sí, como tal, ya lo mencionó Elsa, cuál va a ser mi aportación el día de hoy. Y bueno, para ello quisiera mencionar o empezar con la parte de que pensemos en esta parte del ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida del ser humano. Es decir, hace unos días yo veía una imagen en la cual en esta imagen aparecía así como tal cual el ser humano desde que nace, pasa a ser un infante, un niño, pasa a ser un adolescente, un joven, un adulto que se casa quizás, que posiblemente envejece, y se ve en la misma imagen como esta persona incluso pues
deja de existir, ¿no? Entonces, quisiera que pensáramos en este momento, en esa parte del ciclo de vida del ser humano. Como tal, todo ser humano, pues nace, crece, se reproduce, quizás se casa, quizás forma una familia, quizás envejece y muere, ¿no? De alguna forma, si nos damos cuenta, el ser humano todo el tiempo está perdiendo cosas, situaciones, etapas, perdiendo familiares incluso, perdiendo algunas cuestiones que son incluso hasta intangibles, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algo físicamente, el ser humano de alguna forma puede perder la salud, puede perder energía, puede perder incluso, si estamos hablando de un accidente, por ejemplo, una parte del cuerpo, puede perder algo hablando físicamente, es decir, en su persona. Si hablamos de cuestiones más materiales, bueno, pues también el ser humano puede perder cuestiones como la casa, el trabajo, puede, es decir, incluso perder un objeto que pueda ser de un gran valor para esta persona, ¿no? Puede haber pérdidas incluso de tipo relacional. ¿A qué nos referimos con pérdidas de tipo relacional? Bueno, a que quizás el ser humano en algún momento de su vida, una persona que es muy cercana a él, que es amada por esta persona, pues se va, ya sea que se vaya por voluntad propia o quizás por muerte, ¿no? Entonces puede haber pérdidas de tipo relacional, y a eso nos referimos en cuanto a muerte de un ser querido, ¿no? Sea del parentesco que sea, puede ser papá, mamá, hermano, hermana, un primo, una prima, un sobrino, no sé, la pareja misma, ¿no? Entonces, puede haber pérdida relacional en cuanto a muerte de un ser querido, puede haber incluso por separación, es decir, quizás hay un divorcio, o quizás termina la relación con la pareja con la cual llevaba pues unos años quizás, ¿no? Una persona que era importante para mi vida, ¿no? Puede haber incluso otra pérdida de tipo relacional que puede ser abandono. Esto sucede, por ejemplo, en el caso, para poner solamente un ejemplo, como cuando se separan papá y mamá, ¿no? Se separan y hay veces en las cuales, pues de alguna forma pareciera que los niños, las niñas, pues están en este tipo de pérdida relacional. Porque, por ejemplo, papá y mamá se separan, pero a veces pareciera que también se separan incluso de los hijos, cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, de alguna forma, los hijos mismos sufren este tipo de pérdida, que es por abandono. En algunos casos, obviamente, no es en todos. Incluso el ser humano, hablando de otro tipo de pérdidas, puede tener pérdidas intangibles, es decir, puede perder los sueños, las ilusiones, deseos, aspiraciones, ¿no? Cuestiones que pareciera que porque no se ven físicamente, pareciera que no existen, pero al ser intangibles son parte de todos modos de este mundo virtual es decir, del ser humano en su mente como tal. Entonces, si nos damos cuenta, el ser humano todo el tiempo está teniendo pérdidas, está teniendo cambios, y ya estas pérdidas, estos cambios pueden ser desde que pasamos de ser bebés a ser niños, a ser adultos, a ser ancianos y demás. Perdemos o tenemos cambios, por ejemplo, decía hace un momento, por el trabajo, por la escuela, por la casa, o porque se fue un familiar de nuestras vidas, ¿no? Entonces, de alguna forma, como tal, debería haber como tal una frecuencia, por así decirlo, o hablar de ciertos temas con cierta naturalidad. Uno de ellos es, por ejemplo, este que les mencionamos, el duelo, la muerte. Así como tal, así como la sexualidad que hablábamos el mes pasado, hace unos 2 meses más o menos, hablábamos de la sexualidad. Entonces, la muerte misma también forma parte de la vida del ser humano. Entonces, tenemos que pensar y reaccionar de alguna forma y darnos cuenta que de alguna forma el ser humano todo el tiempo está teniendo pérdidas, cambios. Entonces, como tal, el ser humano nace, crece, quizás se relaciona, quizás se reproduce, quizás forma una vida, y lo más seguro es que lo que sí no es que sea quizás, pero sí que es algo seguro, es que va a morir. En algún momento el ser humano va a morir, va a dejar de existir. Incluso puede ser que en este mismo ciclo de vida el ser humano pueda ver partir a otros, desde cierto momento, ¿no? Y esto de la muerte de alguien es algo irreversible. ¿A qué nos referimos con eso de que es irreversible? Bueno, pues que no es algo que el día de hoy falleció tal persona y al día siguiente ya está con nosotros, ¿no? Es algo que pasa, es algo incluso inevitable en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el ser humano, repito, pasa por etapas, momentos, sucesos, cambios, partidas o pérdidas, las cuales a muchos nos puede costar incluso trabajo gestionar y aceptar.
¿Cuánto tiempo nos cuesta, por ejemplo, aceptar o gestionar todo este proceso de duelo? Pues no se tiene como tal un tiempo estipulado, así como que digamos, bueno, pues yo perdí un familiar, perdí la casa, perdí el trabajo, perdí X o Y situación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me va a costar quizás gestionar todo esto o aceptar esta pérdida? Bueno, pues no hay como tal un tiempo, no es como que sea días, semanas, meses o años. Hay personas que incluso perdieron un familiar hace 15, 20 años y al día de hoy tienen que tocar el tema para trabajarlo y para gestionarlo. Entonces no hay como tal un tiempo como tal para aceptar, por ejemplo, la partida de algo o la pérdida de algo o de alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente que esto nos llega a causar un dolor. ¿Por qué? Porque si se va, por ejemplo, hablando específicamente de la muerte de alguien, esta persona que se va, se lleva una parte de ti, se lleva por una parte, ¿por qué? Porque formó parte de tu vida de alguna forma, estuvo contigo, fue parte de tu familia, de tus amistades, en sí es una persona que fue de alguna forma relevante en tu vida, y cuando hay una persona que se va y que de alguna forma deja de estar en nuestras vidas, ahí es cuando iniciamos un proceso de duelo. ¿Y qué entendemos por duelo? Bueno, pues duelo es un proceso activo de adaptación ante una pérdida. Repito, puede ser por pérdida de un ser amado, un objeto o un momento, un evento significativo de nuestras vidas, por ejemplo, y el duelo como tal involucra pues reacciones físicas, emocionales, familiares, conductuales, sociales y hasta espirituales. En cuanto hablamos de las reacciones físicas o los cambios físicos, puede ser que me duela la cabeza, me duela el estómago, tenga esa sensación quizás de ahogo, no sé, en conductuales, pues quizás no duermo lo suficientemente o duermo más, o la alimentación quizás me alimento de más o me alimento menos o no me alimento, ¿no? Hay ciertos cambios que hacen que en ese momento nos estamos sintiendo quizás hasta mal en ese momento, ¿no? Hay emociones que quizás aparecen o surgen a partir de un duelo, ¿no? A partir de una partida como tal, y en este proceso de duelo puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser incluso hasta miedo, ¿no? Entonces, este proceso como tal es algo que podría resultar en algunas ocasiones incluso hasta doloroso, puede resultar quizás incluso como tal que pareciera que el ser humano cuando está ante este proceso de duelo, pareciera que el corazón, que su corazón pareciera que se rompiera en mil pedazos, ¿no? Por el dolor que está experimentando. Llegan a haber incluso pensamientos que no son tan positivos, que pueden ser incluso hasta desagradables, ¿no? Sensaciones, sentimientos incluso de dolor, de culpa, también culpa, ¿por qué no? Hay veces que hasta nos culpamos, ¿por qué? Porque se fue tal persona, falleció tal persona y no me di cuenta que tenía una enfermedad, por ejemplo. Puede haber emociones incluso repito, de enojo, por ejemplo. Enojo, por ejemplo, ¿por qué? Porque enojo conmigo misma, con la persona que se fue, por ejemplo, ¿no? Incluso enojarse, ¿por qué se fue esta persona? Incluso también, si tú tienes o practicas alguna religión, incluso enojarte contra la misma deidad a la que tú, pues con la cual tú estás relacionada, por así decirlo, ¿no? Contra el mismo Dios, por así mencionarlo. Puede haber sensaciones como tal, recuerdos que no son tan agradables o tan positivos. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto aparece en el proceso de duelo, aparece y pareciera que es desagradable. Sin embargo, todos estos sentimientos o pensamientos, estas sensaciones, estos recuerdos que parecieran incluso desagradables, aunque parezca como que lo contrario, todo esto nos ayuda a gestionar y aceptar de mejor manera la partida o la muerte de un ser querido, de un ser amado, por así decirlo. Nos ayuda a darnos cuenta de algo muy importante, que como tal sí se fue esta persona de nuestras vidas, y nos duele en este momento su partida quizás, ¿no? Pero nos ayuda a darnos cuenta que nosotros seguimos con vida, es decir, se fue el familiar, pero yo doliente, yo sigo con vida, por lo tanto, yo que estoy con vida también tengo que cuidarme, es decir, pues sí, se fue la persona, pero yo también importo, yo también valgo. Por lo tanto, en ese momento que estamos en el proceso de duelo, debemos de considerar algo muy importante, que es cuidar de nosotros. Eso es el autocuidado.
cuidar de nosotros, atendernos como tal. En ese momento quizás en el duelo no nos da nuestra cabeza incluso para pensar en otra cosa que no sea nuestro dolor, o quizás no queremos o no tenemos deseos de nada, no tenemos ánimo de nada, pero es ahí donde el papel de los acompañantes fungen como tal esta parte muy importante de nuestras vidas, ¿no? Porque nos dan contención física, incluso emocional, ¿no? Es decir, esto nos van a hablar más adelante ya tanto Elsa como Mariana, pero ellos nos ayudan a darnos esta contención física y emocional. Tan solo un abrazo, que alguien esté contigo en ese momento, te aseguro que te brinda demasiada seguridad, te ayuda incluso a gestionar y aceptar mejor una partida. Entonces, hablando del autocuidado, te voy a dar algunas sugerencias, les vamos a dar algunas recomendaciones como tal para llevar de una forma más liviana un proceso de duelo. Una de ellas sería, por ejemplo, pues sal, camina, toma un poco de aire, despéjate, es decir, pues mi cabeza está tan llena de preocupaciones, tiene tanto, está presente muy fuertemente el dolor, la angustia quizás, la tristeza por la pérdida que no nos da tiempo a hacer otras cosas, pero si salimos, por ejemplo, a caminar y tomar un poco de aire, de alguna forma nos vamos a despejar, a distraer. Quizás también descansa, duerme lo suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, si hablamos en la cuestión de, por ejemplo, de los rituales que muchos llevamos a cabo para despedir a un ser querido, pues vas a necesitar energía para estar en ese ritual. Incluso vas a necesitar energía para realizar ciertos trámites, trámite de ir a la alcaldía para los permisos, quizás trámite para ir a reconocer el cuerpo en el lugar donde se encuentre, quizás el trámite para ir al panteón y verlo del lugar y demás, ¿no? Entonces, no solamente tienes que lidiar con la partida, sino también lidiar con trámites que, aunque no sean tan complicados, llegan a ser cansados y hasta engorrosos. Entonces, necesitas también descansar, dormir, reparar energía. Otra cosa sería que en este momento también, cuando estamos en el proceso de duelo, si es reciente, por ejemplo, quizás en este momento sientes tensión muscular, te duele la cabeza, el cuello, te duele los hombros, la espalda. Bueno, pues date un baño reparador, un baño de estos que sea lo suficientemente de esos que son ricos, deliciosos como tal, que te hacen darte cuenta que tú estás con vida y que te quitan esa tensión de alguna forma y te relajan y te ayudan de incluso a volver a estar en ese duelo, si es que es necesario, obviamente, ¿no? Entonces, también aliméntate sanamente. Quizás pasaron 2 semanas, 3, un mes, un año, ¿no? Y yo pues sigo quizás no cuidando de mi alimentación. Bueno, pues procura alimentarte correctamente. Si hay un alimento que a ti te guste mucho, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, el espagueti, por ejemplo, o los chiles en nogada, algo así, por ejemplo, algo que a ti te guste mucho, bueno, pues tú realízalo, prepáralo, que tu misma mente se dé cuenta que tú estás cuidando de ti como tal, porque sí, te repito, se fue la persona, pero eso no quiere decir que tú descuides de tu persona, de tu propia persona. También te diría, toma agua, no te deshidrates, y como tal, estos puntos que te menciono, que son más de cuestiones físicas o de cuidado pues de la salud, de salir, de caminar, de descansar, de dormir, de darte un baño reparador, de alimentarte sanamente e incluso tomar agua, no te mencionamos, no te decimos que dejes, que actúes, por así decirlo, como si nada hubiera pasado, porque pasó. Simplemente lo que te decimos es que no te olvides de ti mismo. Es más, si tú deseas llorar en ese momento y pues te da pena porque otros te están viendo, tú permítete llorar. Llora lo que tengas que llorar, decía una de las imágenes, porque a ti te está doliendo, no a ellos. Entonces, si tú quieres llorar, llora todo lo que tengas que llorar. Si te da pena, pues entonces ve a un lugar específicamente en el que puedas tú llorar lo que tú necesites, ¿no? Recuerda algo muy importante, que las emociones que no se sacan en el momento, por así decirlo, llega un momento en el cual se van a sacar y de alguna forma es como aquel río que pues se desborda, por así decirlo, y le ponen costales y costales para evitar que siga de alguna forma como desbordándose y nos damos cuenta que en un momento por ahí sale tiene una fuga esa barrera de costales, ¿no? Pues lo mismo pasa con las emociones que no se expresan. Las que no se expresan en algún momento se pueden sacar, incluso somatizándolo, es decir, con alguna enfermedad, quizás con gastritis, quizás con colitis, quizás migraña, cualquier otro tipo de enfermedad que puede ser causada por no expresar las emociones en el momento oportuno. También te diría, abrázate a ti mismo.
sé tu propio consolador. Es más, si puedes, mírate en el espejo y dile a esa persona que está frente a ti lo importante que es para ti y dile cuánto la necesitas, porque decía, hay una frase, nuevamente también me gusta mucho esta parte de frases, en la cual yo te decía, no, finalmente solamente cuentas contigo en ese momento. Así que pues dile a esa persona lo importante que es para ti, esa persona que ves frente al espejo, demuéstrate tu amor también, tu afecto. Si tú también en ese momento que estás viviendo un proceso de duelo, si tú consideras necesitas agradecerle a alguien, pedirle perdón a alguien, quizás a quien se fue, quizás a los que te acompañan o incluso a ti mismo, si tú consideras que necesitas hacerlo, agradecer, pedir perdón o algo por el estilo, pues hazlo y líbrate de esas cargas emocionales que son un peso y que nada más lo andamos cargando, así que no llevemos peso en la espalda como tal. También te diría, contacta con la naturaleza. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues a lo mejor puedes salir, no sé, a un bosque, o quizás en este momento por la pandemia no es permitido, ¿no? Quizás andar por ahí libremente. Bueno, pues sal, si tienes un patio, si tienes un jardín, por ejemplo, puedes quitarte el calzado, sentir la tierra, que el mismo aire te toque tu rostro, por ejemplo, escucha el canto de las aves, es decir, siente que tú estás vivo y siente este contacto con la naturaleza que te ayuda incluso a relajarte y a nivelar niveles de ansiedad. Es más, si tú consideras que estos puntos que te menciono en cuanto a cuidado personal y en cuanto a poderte liberar de ciertas cargas no te son suficientes, bueno, pues quizás es necesario pedir ayuda profesional. Bueno, pues algún tanatólogo, quizás algún psicólogo que se especialice en esta parte pues del duelo como tal. Bueno, si es necesario, pues acude con ellos. ¿Para qué? Para que obviamente te pueda ayudar a gestionar de una forma más correcta tu proceso de duelo. Y bueno, pues yo te diría, parece fácil todo esto que te estoy mencionando, ¿no? Vas a decir, bueno, pues es que en ese momento no me da la cabeza para otra cosa más que para pensar en el dolor. Sin embargo, aunque parece que es fácil, no es imposible, es decir, se puede llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque nada más recordemos algo muy importante. Sí, se fue la persona, pero nosotros continuamos con vida. Así que por lo tanto, nosotros debemos de fomentar el autocuidado, estar alerta de nosotros mismos y no abandonarnos. Seguramente, si tú haces esto durante tu proceso de duelo, seguramente vas a llevar tu proceso de una forma más correcta, más sana o más liviana. Así como tal, yo finalizaría diciéndote nada más esto que es una pequeña reflexión, dice. Hay 4 cosas que son muy importantes. Todo cambia cuando te entregas, todo fluye cuando lo sueltas, todo llega cuando es su tiempo y todo sana cuando aceptas. Entonces, pues si ya tuvimos una pérdida, si es necesario, pues hay que entregarnos, hay que soltarnos, hay que darnos cuenta que llegó su tiempo e incluso aceptar que ya no está con nosotros esta persona. Y con esto yo finalizo, esperando que todo esto que les menciono como tal, pues les sea de utilidad y que, bueno, les ayude a llevar de una forma más liviana un proceso de duelo si es que lo están viviendo. Y bueno, voy a darle ahora oportunidad a Mariana para continuar con esta parte del tema del día de hoy, que es aceptando tu partida. Gracias, Lucero, muchas gracias. Buenas noches a todos otra vez. Y como Lucero nos comentaba, ¿no? Estábamos viendo con ella esta parte del autocuidado, ¿no? ¿Qué nosotros, si estamos viviendo un duelo, podemos hacer, ahora sí que por nosotros mismos, para tener un duelo adecuado, para cuidarnos en este proceso de duelo, ¿no? Pero ahora me gustaría que empezáramos a hablar un poquito más sobre el acompañamiento en el duelo. Esta parte de nosotros, si conocemos a alguien que está pasando un proceso de duelo, que tuvo una pérdida, en este caso, una pérdida de alguna persona, o que perdió su trabajo, o alguna separación, o esto que estamos enfocándonos más hacia perder un ser querido, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona, ¿no? Este acompañamiento que le vamos a ir dando a este ser que nos interesa y que está sufriendo, o que más bien está pasando un proceso de duelo en el cual a lo mejor hay cierto sufrimiento, ¿no? Cierto dolor. Bien, antes de comentarles esta parte de cómo hacerlo, qué hacer en este acompañamiento, cómo dar este acompañamiento, tendremos que hablar de habilidades que tenemos que tener para llevar un acompañamiento adecuado con esta persona. ¿Qué habilidades yo tengo que tener si quiero apoyar o acompañar a alguien en un duelo, ¿no? Entonces,
hay habilidades que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar o que tal vez ya tenemos, pero hay que seguirlas fortaleciendo de forma adecuada para que en el duelo podamos tenerlas, en el duelo con esta persona podamos llevarlas. Yo les voy a ir mencionando 5 habilidades. La primera sería la comunicación. Esta comunicación es muy importante, o sea, que tengamos esta habilidad de comunicación, la capacidad de comunicar, de generar. Recordemos que la comunicación es el resultado de cuando interactuamos o interaccionamos con alguien de verdad, ¿no? Se crea estos canales de comunicación, se crea esta fluidez, se crea una conversación con esta persona. Tenemos que tener esa capacidad de hacerlo de forma adecuada, de hacerlo de forma asertiva y de forma verdadera, ¿no? No solamente que se vea la comunicación de un solo lado, ¿no? Que a través de nosotros, tener este acercamiento con esta persona que está pasando el duelo, ella se sienta con la confianza, esta persona se sienta con la confianza de comunicarnos su sentir, de expresarnos a través de cómo nosotros también nos estamos comunicando, ¿no? De forma asertiva, de forma adecuada, pensando en lo que está pasando esta persona en este proceso. Es por eso muy, muy importante la comunicación, ya que si nosotros formamos esta comunicación, vamos a formar, va a ser un facilitador, vaya, en la comunicación, un facilitador para conversar, un facilitador para observarnos, un facilitador para sonreír, un facilitador para llorar, para que la persona pueda expresar sus sentimientos y nosotros también nuestro sentir con esta persona. Entonces lo que estaría creando la comunicación es una cercanía, ¿no? Una cercanía entre los dos. Tanto la persona se va a sentir cercana a nosotros como nosotros hacia esta persona. Y empezaríamos tal vez esta comunicación, podría ser con una pregunta muy importante, ¿no? Si podemos acompañarla, si la persona nos permite acompañarla. Así podríamos iniciar esta comunicación. Donde es importante entonces empezar con esta pregunta porque no hay que anticiparnos. No hay que anticiparnos a que yo creo que la persona quiere que la acompañe, ¿no? Yo creo que la persona necesita esto, ¿no? Hay que preguntar siempre las necesidades del otro y con esta pregunta se iniciaría, ¿no? Lo que me llevaría a la segunda habilidad, que sería la empatía. Tenemos que ser empáticos. La habilidad de la empatía es muy importante en este proceso del duelo, que la llevemos de forma adecuada, que es entender, ¿no? Entender lo que está viviendo el otro, entender las emociones del otro en este proceso de duelo. Y tal vez en esta misma pregunta que estamos realizando de si a esta persona le gustaría que la acompañáramos en el duelo, podría venirse ahora la respuesta. Si la persona nos comenta, no, por el momento no, quiero estar solo, hay que entenderlo, hay que ser empáticos y comprender que por el momento la persona necesita estar sola, pero no quiere decir que eso no va a necesitar en un futuro o más adelante, en unos días o en el otro día a lo mejor, que estemos con él. Va a haber momentos en que la persona va a necesitar estar sola o que va a estar necesitando de nuestra compañía, de este acompañamiento. Entonces hay que entender y comprenderlo. Recordemos que la empatía en sí es comprender, como bien les decía, las emociones del otro y hablando de este proceso del duelo, sin juzgar, no juzguemos, no hay que juzgar. No se trata de que estemos totalmente de acuerdo con lo que la persona está viviendo o cómo lo está viviendo o lo que la persona expresa. Se trata más bien de no juzgar y comprenderlo y expresárselo. ¿Cómo se lo expresamos? Diciéndole, yo comprendo que te sientas de tal forma, ¿no? Entonces aquí sería un poquito más esta parte de la empatía. Otra habilidad sería la escuchar. Saber escuchar, no nada más oír, hay que escuchar, tener esta escucha activa con la otra persona para crear precisamente estos canales de comunicación, los cuales comentábamos. Es muy importante estar atentos, saber cuándo la persona necesita, a través de la escucha que nosotros vamos a dar cuenta cuándo la persona necesita ser escuchada, necesita desahogarse o cuándo simplemente nosotros podemos intervenir y decir algo o permanecer en silencio. Por eso es muy, muy importante la escucha que vamos a tener con esa persona. Tiene que ser una escucha atenta, tenemos que por medio de esta escucha la persona sepa que estamos entendiendo sus sentimientos y sus emociones. Entonces, aquí me gustaría ahora partir a otra habilidad, la cual sería que tenemos que también tener un lenguaje corporal adecuado. Este lenguaje corporal o comunicación corporal es muy importante, ¿no? Ya hablábamos de esta comunicación verbal, de estos canales que se tienen que crear, pero también lo que yo comunico con
con mis expresiones, con mi cuerpo, lo que no es hablado, lo que es no verbal, es muy importante en este proceso de duelo, ya que eso puede incluso hasta transmitir también que lo estamos comprendiendo, que lo estamos entendiendo. Podríamos estar, la persona podría entender y comprender por medio de nuestras reacciones físicas que nos preocupa y que entendemos lo que está transmitiéndonos, ¿no? Esto podría ser a lo mejor, si no estuviéramos en esta situación, por medio de abrazos o tomarnos de la mano, pero bueno, estamos viviendo una pandemia la cual no nos permite a lo mejor estarnos abrazando todo el tiempo, tocándonos todo el tiempo. ¿Cómo podría ser yo entonces este lenguaje, ¿no? Este lenguaje no verbal? ¿Cómo puedo, por medio de mi cuerpo, enseñarle a la otra persona que estoy interesado y que lo comprendo en este duelo, ¿no? Que lo estoy acompañando? Bueno, aquí estaríamos hablando como de la forma visual, ¿no? El mirarnos. El contacto visual que vamos a tener con la persona va a ser muy importante. Tiene que saber que lo estamos viendo. Tenemos que verlo, tenemos que observarlo para así también él sepa que tenemos esta escucha activa de la cual hablábamos, ¿no? Y también podríamos estar hablando de una expresión facial, la cual tenemos que adaptar a la situación. No puedo yo tener cara de sorprendida cuando me está contando algo, o cara de enojo o de desconcierto. Tiene que ser una cara, una expresión, facial que esté en armonía con lo que la persona está viviendo en ese momento. Que la persona, a través de mi expresión, se sienta con la confianza, se sienta que está siendo cuidado, que está siendo protegido y que puedo tener ese apoyo conmigo. Entonces, eso sería un poco hablando de la comunicación no verbal o del lenguaje no corporal, lo que transmitimos con nuestro lenguaje corporal. Otra habilidad, la quinta habilidad que tenemos que tener, desarrollar y trabajar para acompañar a alguien en un duelo, es un tono de voz adecuado, un tono de voz oportuno a la situación. No puedo yo de repente regañar a la persona y hablando así como, es que, ¿cómo puedes seguir así? Tienes que levantarte, ¿no? O sea, no, en ese momento seamos empáticos y nuestro tono de voz tiene que ser también de acuerdo a la situación. Un tono de voz sereno, un tono de voz tranquilo, que la persona sepa que la persona entienda a través de un tono de voz adecuado, no tampoco hablando bajo, ni siendo muy pasivamente nuestra voz, sino que él pueda escuchar y atender también a lo que estamos diciendo, porque a lo mejor en ese momento la persona pareciera que no nos escucha y también está en otro mundo. Entonces a lo mejor al escucharnos con claridad y con atención y con un tono de voz adecuado a la situación y tranquilo, para que se sienta tranquila también, porque si yo me exalto, lo único que comunico y transmito con mi tono de voz es también que la persona se sienta agredida o que sienta que también tiene que exaltarse, y no queremos eso. Entonces que sienta que también puede llevar ese mismo de tono de voz tranquilo con la conversación con nosotros. Estas serían como las 5 habilidades que tenemos principales, pensémoslo así, que tenemos que desarrollar para tener un acompañamiento adecuado en el duelo con alguien. Parecieran sencillas, pareciera que todos ya las tenemos, que son obvias, que todos las hemos realizado, pero no a lo mejor a la capacidad que se necesita para en el duelo. Hay que continuarlas trabajando, hay que observar cómo somos en esos momentos, hay que ser conscientes para que en el momento que se necesite llevar esas habilidades podamos hacerlo, para que la persona pueda tener un mejor duelo, una mejor compañía y se sienta con la tranquilidad de que estemos con él, ¿no? Porque a lo mejor si nosotros no llevamos adecuadamente estas habilidades, puede que hasta la persona nos diga, no, creo que no necesito de tu apoyo, ¿no? En este momento. ¿Y por qué? Porque a lo mejor yo no supe tener estas habilidades de forma adecuada, ¿no? Por eso es muy, muy importante, tanto que la persona se siente con la confianza y le ayudamos y le apoyamos a llevarla en su proceso de duelo de una forma correcta y más llevadera. Aquí me gustaría agregar un punto a estas habilidades. El apoyo continuo. Tenemos que tener un apoyo continuo, es muy importante en el duelo con la persona. Sí, es bueno que los primeros días o en el momento estemos acompañándole en el duelo a esta persona, porque pues es cuando más fuerte podría sentirse, cuando a lo mejor la persona no entiende, y a través de nosotros, de nuestro acompañamiento, la persona va a poder ir entendiendo más su proceso de duelo, ¿no? Pero no nada más debe de ser el primer día o los primeros días. Si vamos a apoyar a alguien, tiene que ser de forma continua. Van a venir, como decía Lucero, vienen momentos difíciles, vienen un proceso
de duelo, vienen varias etapas en las cuales la persona va a necesitar que estemos apoyándole en ese momento, ya sea a lo mejor de forma telefónica, texto, si puede ser presencial, pero bueno, por las circunstancias que estamos viviendo tenemos que encontrar la manera de cómo irla apoyando de forma continua. Ahora sí, estas serían como las habilidades, pero ¿cómo ejecutamos más allá de esas habilidades? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo llevamos este apoyo y este acompañamiento en el duelo? En este caso, me gustaría darle ahora la palabra a Elsa para que ella nos abra más este panorama sobre el acompañamiento en el duelo. Ok, sí, muchísimas gracias, Mariana. Sí. Recordemos que pueden ir colocando si tienen algunas dudas, alguna situación, a lo mejor que quisieran que abordáramos al final. Con mucho gusto se puede intervenir mientras ustedes lo vayan colocando en la sección de comentarios. Pero bueno, ya para dar continuidad a esto que ya nos comenta Lucero y Mariana, es muy importante recordar que la situación actual que estamos viviendo nos ha hecho cambiar mucho nuestra forma de experimentar y de vivir la situación en un proceso de duelo. Tenemos muchos cambios en relación a los nuevos hábitos que tenemos que estar estableciendo a partir de la pérdida de una persona y ahora a través de una contingencia o de un confinamiento. Las rutinas han cambiado, o en la forma en la que nos despedimos de nuestros seres queridos a través de esta pérdida, ¿no? Desafortunadamente no vivimos con cierta cercanía o no la experimentamos o la relacionamos como nosotros quisiéramos, ya que el confinamiento pues nos exige pues vivirlo de una manera aislada. Incluso estos rituales a los cuales estamos acostumbrados a asistir, ya sea por alguna creencia o alguna situación que queremos vivir tras la pérdida de esta persona, pues justamente se han tenido que modificar derivado a la misma situación de aislamiento. Entonces recordemos que pues hay muchas alternativas, como una llamada, una conferencia virtual, seguramente por ahí espiritual, también realizando algún acto de amor, ¿no? Como nosotros le nombramos a esta dinámica que retomaremos, como les decíamos más adelante, pero que nos permite honrar pues la memoria de la persona que ya no está con nosotros. Y que recordemos que aunque es de manera virtual o a distancia, pues esto nos permite, ¿no? Nos permite tener ese acercamiento que nos hablaba por ahí Mariana, en relación a estas personas que lo están viviendo o que nosotros quisiéramos acompañar o dar como ese seguimiento, pero pues no nos los permite la misma situación. El duelo como tal, pues maneja diferentes etapas, diferentes fases. Muchas veces cuando nos acabamos de enterar que una persona ya no se encuentra con nosotros, pues empieza la negación, ¿no? Prácticamente es la primera etapa o la primera fase que nosotros tenemos en relación a la noticia o al shock o al impacto que tenemos en relación a la noticia, que es esa parte de negarnos que la persona ya no está. Podemos llegar a sentir posteriormente cierto enojo, cierto descontento en relación a la pérdida, que bien nos decía Lucero, ¿no? Ese coraje de por qué en esta situación, por qué no puedo estar con ellos, o sea, este coraje que se vive en relación a la ausencia ya de esta persona. Llegamos a tener cierto grado de negociación. Esto puede ser antes o después de la muerte de esta persona. ¿Cómo es una negociación? Cuando nos enteramos que una persona ya está delicada, cuando hablando, ¿no? De esta parte que nos decía bien Lucero, vivimos pérdidas constantes, no nada más una pérdida de un ser querido, sino también a través de un divorcio. Trabajos actualmente se están perdiendo demasiados, estos trabajos que a lo mejor yo estaba iniciando un nuevo reto, un nuevo proyecto con un nuevo empleo y que desafortunadamente lo he perdido a raíz de la contingencia por el tiempo que yo llevo trabajando, u otras personas que a lo mejor ya llevaban muchísimo tiempo en sus actividades y que justamente las están perdiendo por el mismo impacto que llevamos a nivel mundial. Entonces, esta fase o esta etapa que se vive de la negociación justamente, ¿no? Es que nos hace tratar de buscar alternativas para esta pérdida que muchas veces es inevitable. Cuando ya tenemos una noticia enfocada hacia el deterioro de la salud de una persona, ahorita que lo vemos justamente con esas personas que desafortunadamente están luchando con su vida, están luchando con el COVID, con la enfermedad como tal, pues buscan alternativas en relación a algo que seguramente pudiéramos estar ahí viviendo entre la vida y la muerte. Y justamente cuando todavía lo vimos después de la muerte,
justamente vivimos todavía en una negociación, buscando alternativas para cambiar esto que está sucediendo. Llegamos a cierto grado de tristeza, de nostalgia en relación a la pérdida de algo o de alguien, y después vamos formulando esta aceptación, vamos trabajando con la intención de continuar nuestro día a día, pero justamente este proceso que nosotros estamos viviendo durante la contingencia, ¿qué nos va a hacer? Pues es una experiencia que exige el acompañamiento, la calidez, las palabras, los abrazos del otro. Desafortunadamente, actualmente no se puede realizar como nosotros quisiéramos. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos o busquemos alternativas, bien nos decía Mariana. Las condiciones son difíciles, pues el COVID-19, ¿qué nos dice? Pues hay aislamiento, hay miedo al contagio y hay una impotencia. Esta impotencia en no poder o no saber qué hacer en relación a la pérdida de una persona. Ya no sé qué voy a hacer porque si voy, me acerco, puedo contagiarme, si salgo, si me expongo. Entonces existe como este medio constante que muchas veces nos genera hasta sentimiento de culpa, porque no aceptamos la forma en la que lo vivimos, pero es muy importante que nosotros lo entendamos y que veamos las alternativas en relación a cómo poder llevar este proceso de duelo. Es muy importante que, Mariana, busquemos maneras de comunicarnos, buscar alternativas que nos mantengan en contacto con la otra persona, que nos mantengan cerca a pesar de la distancia. Recordemos que estamos en aislamiento, pero no es aislamiento físico, pero no es emocional ni social. Entonces, muchas veces buscar estas alternativas pueden ayudarnos a que nosotros nos mantengamos alertos de lo que está viviendo la otra persona. Es muy importante que nosotros apoyemos a la otra persona a continuar. Muchas veces, pues recordemos que el duelo puede afectar de 3 maneras. Estas maneras pueden ser físicas, que ya nos mencionaba Lucero, esta parte del autocuidado, de cómo mantenernos pues seguros, ¿no? Digo, a raíz de todo lo que engloba el estado que genera el proceso de duelo, pues justamente no puede estar mi amigo, mi familiar, esta persona que me importa, seguramente no se está alimentando bien, seguramente sus rutinas de sueño se están viendo alteradas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el proceso de duelo puede estar afectando este lado y ver cómo vamos a aterrizar esa parte. La parte emocional, ¿no? Que es esta parte como de apoyo espiritual o por medio de rituales que ayudan a que la persona se sienta en confort. Entonces es muy importante que justamente, ¿no? Que esta parte como emocional y cognitiva, pues obviamente, pues merma sus capacidades. Entonces hay que evitar que esta persona se sobreinforme. Si está sufriendo, está viviendo un proceso de duelo, seguramente las malas noticias, la desinformación que pudiera llegar a tener, va a alterar su estado de ánimo, su estado cognitivo y la forma en la que va a reaccionar ante la situación actual. Entonces es muy importante que nosotros, como bien, nuevamente repito, ¿no? Esta parte que decía Mariana, es esta habilidad que vamos a ir ya desarrollando, nos ayuda a que nosotros estemos alerta de cómo está la otra persona, que nos importa y que nos interesa. Muchas veces cuando existe una situación de tristeza, este proceso de duelo, no tenemos las palabras necesarias, no existe. Muchas veces por ahí escuchamos el resignación para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Pero recordemos, la palabra resignación en verdad ayuda a la persona a sentirse mejor. O sea, todos pensémoslo en este momento, ¿en realidad nos resignamos a la pérdida de alguien? Yo creo que es una palabra que escuchamos constantemente tras la pérdida de algo, de alguien, pero muy difícilmente entendemos que la palabra no es la ideal en ese momento, porque uno no se resigna a no estar con la otra persona. Aprendemos a vivir sin la otra persona, aprendemos a desarrollar ciertas habilidades, a continuar nuestra vida, pero no nos resignamos. Más bien sería importante que nosotros analicemos cada palabra, cada significado que queremos dar, o ese momento, qué es el mensaje que quiero dar con la otra persona. Entonces es muy importante que como nosotros, al mantenernos cerca, en contacto o en atención con el otro, podemos establecer objetivos de corto plazo. Es decir, pensemos en un día a la vez. ¿Cómo sería realizar una llamada telefónica? Al día de hoy, ahorita les doy el ejemplo de la llamada telefónica, pero ya no nada más es la llamada.
ya tenemos la facilidad de una videoconferencia, donde podemos estar seguros de cómo se encuentra el estado físico de la otra persona. A lo mejor si por ahí hay algo que nos mantiene alerta o nos da una indicación de que la otra persona sí está necesitando ayuda y no nada más es lo que me dice, me encuentro bien, la estoy pasando, sino nos va a permitir tener ese contacto visual y saber que esa persona se encuentra bien o mal. Como bien decía Lucero por ahí, el proceso de duelo no es que lleve un tiempo estimado. El proceso de duelo puede vivirse en 1 mes, en 2 meses, en 6 meses, en 2 años. Mientras un proceso de duelo te permita continuar con tu vida, con tu día a día, en ese momento damos cuenta que podemos seguir con nuestro duelo, pero no nos está afectando de manera directa, de manera de desarrollo personal. Entonces es muy importante que nosotros ofrezcamos ayuda, esta ayuda de saber si la persona que está viviendo este duelo necesita apoyo. Si nosotros estamos de cierta manera cerca con esta persona, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, muchas veces este proceso de duelo pues nos llega a impactarnos, como bien les decía, pues merma las capacidades. A lo mejor tienen hijos y no está preparando a lo mejor los alimentos, o a lo mejor tiene que hacer trámites, como nos decía Lucero. Es muy importante que nosotros nos mantengamos alertas y saber en qué momento podemos intervenir y en qué podemos ayudar. Es muy importante que también participemos en estos rituales de despedida. Yo sé que es muy complicado, muchos la tecnología no se nos da, pero es muy importante que mantengamos ese acercamiento. Si bien no puede ser físico, a la persona que está desarrollando este tipo de eventos, por así llámelos, a lo mejor una misa, un encuentro familiar de manera virtual, ayudarán a que la persona se sienta segura, que siempre dé ese apapacho, ese confort, porque al día de hoy, ¿cuántos pensamos que no nos vamos a conectar, que no estamos ahí, pero de manera inconsciente llegan, cuando nos damos cuenta, ahí están? Entonces ahí podemos ver cómo la persona se anima, porque recordemos, pues esto que les digo, no estamos en aislamiento físico, pero sí podemos estar estamos en aislamiento físico, pero no emocional, no de apapacho. Entonces, es muy importante que nosotros participemos en estas dinámicas, en estos rituales, que nos van a mantener presentes ante la situación que está viviendo la otra persona. Hay cosas que también definitivamente no ayudan, que por ahí ya también lo mencionaba Mariana, y es el limitar las emociones. Se nos hace fácil, o muchas veces decimos, ya no llores, tranquilízate, no te enojes. Muchas veces, ahorita, como les decía, viene mucho esta parte del enojo, porque no nos podemos despedir bien de nuestros seres queridos como nosotros quisiéramos, y nos imposibilitamos a poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces nos mantenemos enojados con ese coraje de por qué no se puede hacer, y a lo mejor podemos ver que ya sea de manera personal o otras personas pueden tomar acciones impulsivas, no reflexivas. Entonces permitamos que la persona analice, viva sus emociones, las experimente y pueda ayudarse a tomar de una manera más controlada sus emociones. Pero como les decía, es muy importante que no se mermen, que no demeritemos lo que siente la otra persona. Si la otra persona tiene necesidad de llorar, permitámosle que llore. Si la persona tiene ganas de gritar, démosle la oportunidad de que llore. Es la forma en la que experimenta su duelo. Muchas veces pedimos detalles de lo sucedido. Llegamos a ser inoportunos porque en lugar de tranquilizar o de apoyar o ser de una persona que mantenemos esta escucha activa y permitimos que la otra persona verbalice su experiencia, lo criticamos, lo juzgamos o tratamos de pedir el detalle específico de cómo está viviendo su duelo o qué fue lo que pasó. Es muy importante que nosotros no seamos inoportunos, que respetemos la palabra del otro. Muchas veces también en relación a la pérdida de alguien tiene la necesidad de verbalizarlo y nos lo dijo una vez y más tarde nos lo repite y durante días pareciera que es, por ahí decimos, ¿no? Parece disco rayado, pero no es un disco rayado. La persona tiene la necesidad de verbalizarlo. No limitemos esas emociones. Si la persona lo quiere hablar, si la persona lo quiere expresar, démosle la oportunidad de que lo viva. No juzguemos su duelo. Muchas veces pareciera que vemos personas enteras y decimos, mira, anda como si nada, no se vistió de negro, porque por ahí viene la creencia, ¿no? De guardar un luto vistiéndonos de negro.
Entonces, no, o sea, si una persona no se viste de negro, no quiere decir que no está viviendo su duelo. Si una persona no llora o no se enoja, no grita, o sus expresiones faciales y corporales, incluso la misma verbalización, no genera como de manera directa el decir estoy en duelo, no quiere decir que no esté viviendo el duelo. Entonces es muy importante que no juzguemos la forma en la que experimenta cada persona su duelo. Respetemos los silencios. Muchas veces no respetamos esa parte y ¿quieres hablar? Date la oportunidad de hablar, cuéntame qué pasó, pero si la persona no lo quiere hablar, también respetemos esa parte. Y algo muy importante, si confían en nosotros, si confían en ti, si te brindan esa información, es importante que guardes silencio, que no traiciones esa confianza. El vivir un duelo, el experimentarlo, el querer dormir, el querer platicar, el enojarse, el verbalizarlo, el no quererlo hablar, es parte de su proceso de duelo, no lo podemos juzgar. Y si llega un momento en el que alguien se acerca a nosotros y lo quiere platicar, en ese momento atesora todo eso y ayúdale a la persona a que pueda vivir un duelo más llevadero. Como bien les decía, no hay un tiempo límite. Bueno, nosotros estas fases o estas etapas que les platicaba no son lineales. No quiere decir que yo tengo que vivir primero la negación, después voy a vivir la negociación. No hay una linealidad. Yo puedo estar viviendo una aceptación y de pronto vivo un estado de depresión o de tristeza y de pronto puedo brincar a una negociación, ¿por qué? Porque mis sentimientos están encontrados. Obviamente todo tendría que estar apuntalando hacia una aceptación, sin embargo todos lo vivimos de diferente manera, entonces aquí es muy importante, como bien les decía, pues que lo respetemos. Y bueno, esos son algunos de los puntos que son como importantes destacar. Como bien aquí estos temas se vieron muy relacionados a Mariana, porque son habilidades que pareciera que están ahí, que ya somos empáticos, que ya tenemos una escucha activa, que yo le digo a mi amigo relájate, o a mi primo, a mi familiar, esta persona que quiero, le digo tranquilo, pero a lo mejor esas palabras no son las que él necesita. Él necesita otro tipo de cosas. Él necesita que nosotros nos mantenemos serenos en relación a cómo él está viviendo su proceso de duelo. Prácticamente con esto nosotros estamos finalizando este tema tan importante, es cómo acompañar a esta persona que está viviendo este proceso de duelo. Vamos a dar apertura también a la actividad del acto de amor. Por ahí les dijimos que eran las 5 personas que nos estuvieran mandando sus mensajitos. Si quieres das inicio, Lucero, y posteriormente empezamos a responder pues las dudas y los saludos que por ahí nos colocan. Sí, muchas gracias. Efectivamente, bueno, subió esta imagen en la cual hacía referencia a una dinámica en la cual obviamente tenemos que escribir una frase positiva, corta, en honor prácticamente al ser querido que se fue, ¿no? Y bueno, recibimos algunas de ellas, y voy a mencionar algunas que tengo aquí. También me parece que también Mariana y Elsa tienen por ahí una. Entonces voy a mencionar aquí algunas de las que recibimos de manera personal. Menciona Susana Ruiz, dice: madre, siempre te amé y te amaré, vives en mi mente y en mis recuerdos. Ella fue una de las primeras. La segunda es Aurora Beltrán, dice: abuelita, es difícil vivir sin ti, pero te agradezco porque supiste cuidar y unir a tu familia en todo momento. Y también Mireya dice: abuelita Eulalia, gracias por ser siempre el significado de la palabra amor. Por siempre vivirás en mi corazón. Estas son algunas de las frases que fueron muy bonitas, que se mencionaban se mencionan en este live. Me parece que por ahí también ustedes tienen algunas. Adelante, Elsa. Ok, bueno, aquí nos disfrutamos la vida hasta el último segundo. Algún día nos volveremos a echar una cañita. Un abrazo, viejo, Jorge Herrera. Muy bien. Aquí igual yo tengo otro mensaje, dice para Gila: la mejor madre del mundo, nadie como tú, eres por siempre mi gran amor y perderte el peor dolor. Siempre estás en mi mente y corazón. Atentamente, Lulú. Perfecto, pues un aplauso a estas personas que se animaron, realmente que se animaron, y un abrazo fuerte, pues a estas palabras, estas palabras que se van pues hasta el cielo, hasta hacia donde estén.
y gracias por participar en esta dinámica tan bonita que se llamaba Acto de Amor. Que es como decíamos, ¿no? Como honrar a esta persona, honrarla, recordarla y también expresar, ¿no? También viene esta expresión de emociones y al final, como bien dices, Elsa, un acto de amor. Efectivamente. Y bueno, pues porque de alguna forma decíamos, incluso en el taller que llevamos a cabo la semana pasada, decíamos, ¿no? De alguna forma es soltar todo aquello que nos está doliendo, aquello que nos está lastimando en ese momento, aquellos quizás cosas que quizás no le dijimos a nuestro ser querido, ¿no? Y quedarnos con lo bonito, con lo positivo, con aquello que es agradable para nosotros y que de alguna forma nos ayuda a aceptar esta partida, ¿no? Y bueno, pues esta fue parte de la dinámica como tal. Gracias, como dicen mis compañeras, obviamente por sus frases tan bonitas. Y también hay una pregunta por ahí, dice Ale Goff, no sé si lo pronuncio bien, pero dice Ale Goff, dice, respecto a lo laboral, tengo a cargo personal, pero cuando ellos pierden un familiar, ¿cómo debo actuar con mi personal o qué mencionarles? Ok, por ejemplo, igual puedo iniciar. Mira, Ale, qué bueno, es muy importante esto que mencionas, o sea, tal vez pensamos que cuando queremos acompañar a alguien en el duelo es, pues es mi amigo, mi mejor amigo, es a lo mejor mi padre, mi abuelo, mi tío, mi primo, una persona muy cercana, ¿no? Que no quiero decir que un empleado o un colaborador sea una persona que no es cercana, al contrario, ¿no? También formamos estos lazos cercanos con nuestros colaboradores. Y como tú dices, ¿no? Que te interesa también esta parte de cómo yo apoyo, cómo acompaño en el duelo a una persona con la que trabajo, ¿no? Y qué bueno que te interesa y que haces esta pregunta. Podríamos estar hablando de estas habilidades que fui comentando desde la empatía, ¿no? Entender y ser empáticos con esta persona, en este caso con la persona con la que trabajas, ser empático y comprender desde este lado laboral. Tal vez podemos empezarlo ahí, que a lo mejor esta persona no va a estar al 100% en su trabajo, y ofrecerle también este apoyo y esta ayuda hablando laboralmente, pero que también vea este lazo que no sé si podríamos decirle como una amistad, pero que vea que hay un interés de tu parte, no solo laboral, sino que un apoyo humano para esta persona y que esta persona sienta que le estás acompañando, que te interesa, que entiendes los momentos en los que se siente, que la escuches también es importante. No es como que es que no podemos como cruzar mucho entre nosotros, no, también es importante ver esta parte humana, ver esta parte emocional de nuestros colaboradores, de las personas con las que trabajamos, ¿no? Y por qué no, que también platiques, que tengas estas vías de comunicación con él, con ella, que entiendas lo que está sucediendo, que veas de qué forma a lo mejor puedes apoyarle laboralmente y también a lo mejor fuera del trabajo y yo creo que esa podría ser una parte en la que tú podrías a lo mejor actuar con estas personas. No sé si Elsa o Lucero también tengan alguna aportación en este caso. Sí, es muy importante, Alejandro, ¿verdad? Ale. Bueno, Ale, no sé si es perdón, Ale, es muy importante que tú primero sepas que esta persona va a vivir un proceso de duelo. O sea, va a vivir cierto enojo, cierta tristeza, negación. Entonces seguramente vas a vivir un momento en el que podrás identificar que esta persona tiene a lo mejor una mezcla de emociones. Entonces, a lo mejor muchas veces no es que tengas las palabras, lo que les comentaba también, ¿no? No existen las palabras como tal ideales. Muchas veces salen de pronto porque en ese momento fluyen. Sin embargo, en algunos otros momentos no existen estas palabras. Pero es muy importante que tú te mantengas al pendiente de las necesidades que pudieran tener estas personas, las cuales están a tu cargo. ¿Por qué? Porque como te decía, pueden estar experimentando ciertas emociones, incluso como bien se comentaba, ¿no? Esta parte como de somatización, donde yo no nada más es algo emocional, sino que ya empiezo a notarlo de manera física. Ya lo decía Mariana, vas a ver cierto, pues tal vez la forma en la que su productividad pues se ve mermada también, se ve cansado, se ve fatigado, triste, a lo mejor hasta por ahí pareciera que está como en otro mundo. Entonces es muy importante que tú, más allá de las palabras que son importantes, estés alerta y con esta empatía, con esta escucha activa, con esta vista también activa que te va a permitir poder estar alerta y poder
trabajar en el momento que sea necesario. Ajá, porque muchas veces pues no tenemos las palabras, pero si tú te mantienes alerta ante lo que se está viviendo, en ese momento tú podrás ser una persona que intervenga de manera objetiva en el proceso de duelo de alguno de tus colaboradores. Así es. Y bueno, yo solamente complementaría un poco porque ya dieron aquí una muy buena respuesta. Sería en relación a lo de mi tema. Bueno, pues de alguna forma quizás estar, si es que hay un interés genuino de tu parte, quizás en cuanto a estar al pendiente de que esta persona o estas personas que han estado viviendo estas pérdidas de alguna forma, pues sí cuiden esta parte de eso que les decía hace un momento, que tengan esto del autocuidado, es decir, pues que se alimenten, que se cuiden, que cuiden de ellos como tal, como personas, porque sí, aunque ya se fue la persona, recordemos, ellos siguen con vida y pues si ellos en ese momento no se encuentran en la disposición o no se encuentran mental y emocionalmente preparados o quizás no se sientan bien, no se sienten bien para cuidar de sí mismos, repito, ahí es donde el papel de los acompañantes funge más bien un papel muy, muy importante en este proceso de duelo, porque nosotros cuando estamos en el duelo, somos los dolientes, muchas veces no vemos más allá que más que nuestro dolor, no vemos más allá que nuestro enojo, nuestra culpa, y entonces viene alguien más y nos ayuda a verlo como tal e incluso a salir de él. Entonces, pues no solamente complementaría con eso, que apoyarle en fomentar esta parte del autocuidado de esta persona o de estas personas que son las que están a tu cargo como tal, para que puedas ayudarle de una forma pues todavía pues más correcta, por así decirlo. Así es. Pues prácticamente fue la pregunta que estaba ahí. No nos queda más que agradecer y desearles un excelente cierre de año y un año venidero de verdad de muchísima salud, de muchísimo aprendizaje y sobre todo pues los mejores deseos en cada etapa y ámbito de su vida. De igual forma, yo también quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo en esta página de Psiquiactive. Y efectivamente, aunque fue un año muy difícil para muchos, solamente pensemos que en todo momento, en el momento en el que nos encontremos, siempre debemos sacar algo bueno, algo positivo, algún aprendizaje, decía Elsa, ¿no? A lo mejor en este año, en esta pandemia, nos acerquemos más a la familia, nos acerquemos más a nosotros mismos, aprendimos nuevas tecnologías o adquirimos, no sé, más cosas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este año fue, aunque difícil, pero fue de mucho aprendizaje y pues, ¿qué más tenemos que desearles? Pues lo mejor para cada uno de ustedes. De igual forma yo también les agradezco mucho el apoyo que nos han dado en la página, que nos estén viendo constantemente mes con mes en el live aquí, que nos escriban, que nos hagan ver sus dudas, que se acerquen para buscar este apoyo con nosotras. Muchas gracias a los que se han inscrito también a nuestros talleres y han confiado nosotras en nuestros talleres. Gracias y como bien dice Lucero y Elsa, ¿no? Ha sido un año complicado, pero es algo que también comentamos, ¿no? Esto que dicen ellas del aprendizaje y de ver estas crisis como un aprendizaje y un crecimiento. Entonces, un abrazo a todos, feliz año, esperamos que todo vaya encaminado hacia algo bueno esta vez y que sigamos trabajando todos en nuestro bienestar, salud físico y mental. Sí, exacto. Ya nada más para cerrar, ya siempre que les damos un previo del siguiente live, recordemos que estamos en enero, pensemos en nuevas oportunidades, nuevas alternativas, vamos a estar abordando ahora temas laborales, por ahí pues en la búsqueda de empleo, cómo poder desarrollar a lo mejor un currículum, cómo son estas entrevistas, esta parte laboral que es interesante y que muchas veces llega enero y decimos, enero, todo nuevo. Entonces, vamos a estar abordando estos temas laborales y recuerden que también los talleres, estas conferencias, estos conversatorios que damos, no nada más son pues por este medio, sino también podemos personalizarlos. Estamos por ahí atendiendo también un par de empresas, familias. Entonces, no duden en que si quieren que abordemos algún tema en particular, mándenos sus sugerencias, sus aportaciones y con mucho gusto las leemos y claro que las traemos aquí con ustedes. Así es. Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo y que estén muy bien. Feliz año nuevo. Feliz año. Igual feliz año a todos. Si siguen teniendo dudas sobre este tema, nos pueden seguir escribiendo y nosotras, a lo mejor ya ahorita que terminamos,
más adelante les estaremos ahí personalmente contestando sus dudas. Y muchas gracias a los que estuvieron conectados, que nos estuvieron escribiendo, Lulila, BLAU, Valeria, gracias. Mucha gente nueva. Hola. Gracias, Ilse, gracias, Ale Gofe. Carla dice que igual para ustedes lo de feliz año. Muchas gracias, Carla Ramos. Gracias a todos. Bueno, pues feliz año. Feliz año, un abrazo a todos. Bye.